bien, bueno, pues vamos a dar inicio sobre una estructura, un planteamiento que nos va a permitir entender de manera más gráfica lo que se ha avanzado para el tema de la responsabilidad civil, viendo las consecuencias, viendo un poco el esquema, el cronograma de cómo se llevaría a cabo esta estructura en relación a la reparación de daños y perjuicios. Si me puedes confirmar, Lupita, si se ve bien, por favor, el cuadro sinóptico. ¿Sí? Muy bien. Bueno, este cuadro sinóptico, la verdad es que resume mucho lo que se ha dicho. Y bueno, si entendemos esto, ya podemos decir que podemos aplicar perfectamente la responsabilidad civil. Este cuadro representa una estructura que nos va a dar una guía, sobre todo una guía para la aplicación adecuada de la responsabilidad civil. Nos va a ubicar y nos va a señalar exactamente cuáles serían los mecanismos, los tiempos para llevar a cabo esta acción de responsabilidad civil por los daños y perjuicios. Bien. Bueno, vamos entonces a iniciar con este cuadro. Y si se fijan, vamos por partes, donde dice el hecho ilícito. ¿Qué es el hecho ilícito? Que realiza una acción antijurídica culpable y dañosa. Explico esto para que vayamos avanzando con claridad. La semana pasada estuvimos hablando sobre los elementos de la responsabilidad civil. Y habíamos comentado que dentro de los elementos de la responsabilidad civil estaba la antijuricidad, estaba la culpa y estaba el daño. Son los tres elementos fundamentales para integrar la responsabilidad civil. Entonces, dentro del capítulo que, como les mencionaba, es una estructura, un diagrama que nos va a permitir explicar muy bien cuál es esta figura de responsabilidad civil, está contemplada en el capítulo de obligaciones, de las obligaciones que surgen de los hechos ilícitos. Y bueno, ¿qué considera el Código Civil en relación a hecho ilícito? Bueno, pues aquí se refiere a una conducta que debe tener entonces estos tres elementos. Una conducta antijurídica, una conducta culpable y una conducta dañosa. Explicamos la semana pasada cuál era la conducta jurídica, cuál es la conducta culpable, cuál es la conducta dañosa. Vamos a hacer un breve repaso de lo que comentamos en relación a estos tres puntos. Y bueno, en principio podríamos decir que la generalidad de una conducta antijurídica es aquella que, como su nombre le indica, va contrario al derecho. Entonces, podríamos decir que cualquier estructura, cualquier violación, cualquier afectación que pueda surgir dentro de la esfera jurídica será considerado como una conducta fundamental para exigir la responsabilidad civil, ¿no? Entonces, a esto le llamaríamos conducta antijurídica. Y decíamos, bueno, ¿de qué manera puede surgir esta conducta antijurídica? Pues bueno, puede ser a través de una vía contractual, ¿no? Que ya lo hemos platicado, el incumplimiento de la cláusula de un contrato nos va a generar, obviamente, que la parte afectada podrá exigir la reparación del daño, podrá exigir la responsabilidad civil y, consecuentemente, el pago de daños y perjuicios. La que ya hemos comentado, la responsabilidad civil extracontractual, esta se da por otros supuestos que, como ya hemos mencionado, no derivan del contrato. Y aquí el caso de lo que decíamos la semana pasada, de violación a una norma jurídica. En esta violación a una norma jurídica, pues es cualquier ilícito que pudiera generarse en relación a cualquier materia, ¿no? Entonces, algún ilícito penal, un ilícito mercantil, ilícito agrario, fiscal, administrativo, constitucional, etc. Entonces, que se genere este incumplimiento, que se dé este incumplimiento, va a dar origen nuevamente a una reparación de daños y perjuicios. ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál fue la naturaleza? ¿Cuál
fue la situación que dio cabida a esta responsabilidad civil? El incumplimiento de una norma jurídica. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, si yo, por ejemplo, cometo un delito, un daño en propiedad ajena, pues bueno, una vía será la consecuentemente acción penal, que tendrá su procedimiento específico, ¿no? Para efecto de integrar el tipo y saber si hubo esa conducta típica, ¿no? Lo que nos marca los elementos del tipo penal. Y bien, en el ámbito civil, pues bueno, aquí lo que es bien importante es que hubo una violación a una norma jurídica de la cual se puede exigir la reparación de daños y perjuicios. En origen, insisto, pues tendrá que pagarle a quien le haya afectado el patrimonio, pues el daño que se generó. Entonces, en este supuesto, algo que hayamos platicado es que yo pudiera, es una sugerencia práctica, procesal, eh, pedir constancias de todo lo actuado en el procedimiento que se esté llevando a cabo, el incumplimiento de la norma jurídica, para accionar a través de una vía civil ante el juez competente y demandar concretamente el pago de daños y perjuicios, considerando daño patrimonial y considerando el daño moral de manera independiente. Entonces, a eso se refiere esta primera parte, que nos dicen los hechos jurídicos, los hechos que están consagrados dentro del capítulo de obligaciones, que son estos hechos ilícitos. El primer tema que damos, que es la antijuricidad. Estamos explicando, que decíamos ya la semana pasada, pusimos algunos ejemplos. Puede ser por acción o por omisión, cuando realizo una actividad que me genera, obviamente, una afectación al tercero, o cuando omito, ¿no? Un pacto de confidencialidad o simplemente una conducta que generó el que yo pudiera dañar a un tercero. Entonces, este primer supuesto, por favor, tómenlo muy, muy, muy en cuenta. Cuando quieran ustedes exigir una responsabilidad civil, vean cuál es el origen, porque esta fuente de obligaciones, como por ejemplo, dentro del capítulo del Código Civil, tenemos los convenios y los contratos. Es lo que podríamos decir que estamos más acostumbrados en el andamiaje jurídico, porque todos realizamos contratos de carácter formal, de carácter verbal. Es una figura con la que vivimos todos los días. Sin embargo, esta figura de la responsabilidad civil necesariamente nace por la violación a un acto jurídico o por la violación o incumplimiento de un contrato. Ese es el factor que le da este tema de la antijuricidad. Ahora, seguimos, repito, aunque ya habíamos platicado de esto con mayor amplitud la semana pasada, se dice, el hecho ilícito se realiza con una acción antijurídica, que ya lo expliqué ahorita, culpable y dañoso. Vamos al aspecto culpable. Culpable es un esquema, ojo, dentro de la materia civil, totalmente diferente a lo que los penalistas consideraban como los delitos culposos o la culpa en materia penal. Esto es muy importante porque hay que quitarnos el chip de otras áreas del derecho. Algunos dirán, no, pues es que en la materia penal se lleva así, bueno, estamos en un área donde el origen de esta responsabilidad por daños y perjuicios, insisto, es la materia civil. Entonces, al momento de hablar de culpa, se refiere a la intencionalidad de generar el acto antijurídico ya mencionado, que es el número 1. Entonces, en el punto número 2, la intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad? Bueno, pues realmente existió una causa por la cual una persona pues daña, ¿no? Genera un perjuicio. Y bueno, en este orden de ideas, partiendo de qué manera se generó esta intencionalidad. Ya vamos a llamarle que la intencionalidad toma ya el nombre de culpabilidad para efectos de la responsabilidad civil. Y entonces, la Suprema Corte, ya en tratados especiales en materia de obligaciones, les sugiero mucho, por ejemplo, que lean sobre estos temas en relación a lo que nos comenta Fausto Rico,
libro que tiene Derecho de las Obligaciones, Teoría de las Obligaciones, es muy interesante, maestro de la Escuela Libre de Derecho, Fausto Rico, les recomiendo todo lo que vean de obligaciones. Fausto Rico es de primer nivel. Otro que les recomiendo, que es muy importante, es Ernesto Gutiérrez y González. Ernesto Gutiérrez y González, que tuvimos la oportunidad de realizar hace algunos años con él, pues ya falleció, maestro emérito de la UNAM, y bueno, su libro de Teoría de las Obligaciones, de Ernesto Gutiérrez y González, también una obra maestra, por si la pueden adquirir, comprar, etcétera. Excelente libro. Y el que estamos utilizando, que es muy bueno, pero es muy didáctico, es el de Manuel Bejarano Sánchez, que ya lo tienen ustedes en versión electrónica, se los enviamos. Que bueno, este cuadro lo estoy sacando del libro de Bejarano, del cual, pues, obviamente también trae una explicación y demás, pero siempre es importante poder explicar de mayor aptitud esta figura que, insisto, con este cuadrito entenderán perfectamente la responsabilidad civil. Entonces, la culpa, para efectos de su clasificación y para entender esta visión equitativa, ¿no? Acuérdense que la equidad es la proporcionalidad según el caso en concreto. Entonces, para tener esta visión equitativa, se va a clasificar la culpa levísima, leve y grave. Son los tres niveles de la culpa, ¿no? Levísima, leve y grave. Ojo, estamos en el segundo elemento de la responsabilidad civil. Primero, la antijuricidad. El segundo, este que estamos comentando, que es la culpa. Entonces, la culpa levísima, esta es un descuido que pudiera haberse suscitado pues, de una manera muy natural. Una persona que es cuidadosa, una persona que tiene de alguna manera la normalidad, tiene la esencia de hacer las cosas siempre de manera correcta. Y aquí, pues se le pasó. Entonces, por ejemplo, hagan de cuenta que estamos en el caso de una persona que está encargada del mantenimiento de una compañía, de una fábrica, y se le olvidó apagar el interruptor número 7 y resulta que por ahí hubo un pequeño cortocircuito. Entonces, en ese orden de ideas, pues bueno, es una situación que se dio de manera muy inocente, vamos a llamarlo así, por eso es una culpa levísima. Sin embargo, hubo un daño, ¿no? Hay que entender, sí hubo un daño. Luego, la culpa leve es un error que se pudo haber evitado. Soy cuidadoso, pero no tuve la precaución adecuada. Aquí puedo poner el caso de que, yo pensé que no iba a llover, ¿no? Vamos a suponer, yo pensé que no iba a llover. Dejé las ventanas abiertas de la fábrica y se mojaron varios cables y generó un daño a la casa. ¿Soy responsable? Sí. ¿Fue un error? Sí. ¿Fue una equivocación? Sí. Pero ¿cómo hubo culpa? Hubo culpa porque yo debí de haber tenido esa precaución de ser más cuidadoso, ¿no? Entonces, si se fijan, la levísima es algo que a todos nos puede pasar. La leve es que sí debiste de tomar precaución. Y la grave, inclusive, la doctrina, si ustedes leen a Bejarano, maneja que es casi por gente idiota, por estúpidos, perdón por las palabras, pero es por gente que no se puede tolerar su falta de cuidado. O sea, es extremo. Se los pone en una situación ya de exageración. Y quiero comentarles un ejemplo de una responsabilidad civil muy clara. Esto sucedió eh, hace ya algunos años. Imagínense que un matrimonio que los dos trabajan, el papá encargado de llevar al bebé a la guardería, resulta que fue a cargar gasolina, iba en su coche, es un lugar donde hace mucho calor, y resulta que llega, carga gasolina, llega a su trabajo, como a las 2 o 3 horas, se acuerda que dejó a su hijo en la cama. ¿Sí? Creo que dejó al niño abajo. Cuando regresó, el niño estaba muerto. Dígame,
O sea, es algo imperdonable y es algo que yo creo que hasta la persona más eh, no torpe, ¿no? Por cambiar la palabra, la persona más torpe, no hay justificación. Se me puedo olvidar mi celular, se me puede olvidar mi cartera, se me puede olvidar las llaves de mi casa, pero no mi hijo, ¿no? Entonces, son circunstancias imperdonables. Por supuesto que la responsabilidad irá en la medida de el acto cometido. Pues ya tenemos el segundo elemento explicado, pusimos la semana pasada algunos casos, y el tercer elemento que nos marca este cuadro sinóptico, pues es que sea una conducta dañosa. Esto es, que se genere un daño. Y que ese daño, obviamente, esté relacionado entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Entonces, en este caso ya entendimos el daño, ya hemos platicado el daño. El daño puede ser una afectación patrimonial que se da en perjuicio de una persona, o una afectación moral, como ya lo hemos dicho en el caso de daño moral, pero tiene que surgir este nexo causal entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿no? Entre la persona que lo cometió y la persona que fue afectada. Entonces, con estos supuestos, creo que entendemos perfectamente los tres elementos que nunca, ojo, nunca deben estar al momento que ustedes quieran exigir una responsabilidad civil. Creo que no está muy complicado el tema, ¿no? Que sea una conducta antijurídica, esta culpa, que sería la intencionalidad, ojo, culpa civil, nada que ver con la culpa penal, y que necesariamente estos dos elementos anteriores conlleven a un daño. Si entendemos esto, ya vamos de gane porque ya sabemos cuáles son los tres elementos que integran la responsabilidad civil. Ahora bien, si seguimos en este mismo cuadro, se fijan, del hecho ilícito, ya explicamos las causas, dice, ¿quién está obligado? Bueno, se debe reparar los daños que se incurren por concepto de la responsabilidad civil, ¿no? ¿Y cómo se va a dar? Si nos vamos en las flechitas, vamos a pasar del lado de medio, donde dice, al momento de que se genere esta responsabilidad civil, forzosamente lo que nos llevaría sería a una indemnización. Entonces aquí tenemos otra palabra muy importante, indemnizar, indemnización. ¿Qué significa indemnizar? Pues pagar, solucionar, de alguna manera tratar de restituir, de resarcir, de subsanar el daño generado, ¿no? Más los consecuentes perjuicios, si fuera así el caso. Entonces, aquí entran los diferentes tipos de indemnización. Ya hablamos de que el que está obligado sería, tendrá la obligación, en este caso, exigencia de indemnizar. Me regreso donde dice reparar daños y juicios. ¿Quién está obligado? Bueno, ya hemos platicado de los dos diferentes tipos de responsabilidad civil, donde dice riesgo creado, si me van siguiendo, donde dice riesgo creado, el objeto que utiliza es peligroso, que crea riesgos y daños y produce estos con tal objeto, ¿no? Aquí me refiero, para mayor explicación de este cuadro, eh, a las dos clasificaciones de responsabilidad civil que vimos, que es la responsabilidad civil subjetiva y la responsabilidad civil objetiva. La responsabilidad civil subjetiva que realiza el sujeto directamente y es quien genera por su propia acción u omisión los daños y perjuicios. La responsabilidad civil objetiva es a través de objetos peligrosos. En este caso es la que se refiere aquí abajo sobre el riesgo creado, ¿no? Aparatos que generen algún daño por algún tipo de afectación de aparatos peligrosos. Entonces aquí estaríamos en el supuesto de el riesgo creado. Les sigo para ir un poquito en la congruencia de la responsabilidad civil. No entro todavía a la parte de indemnización. Quiero irme, bueno, ¿quiénes están obligados? Pues el que lo realizó. Ahorita vamos a ver las indemnizaciones, qué tipo de responsabilidad adquiere cada uno.
Pero si me van siguiendo, en la parte de abajo, donde dice ¿quiénes tienen excluyentes de responsabilidad? ¿Quiénes, a pesar de haberse generado esta conducta antijurídica, culpable, dañosa, pudieran generar también un excluyente de responsabilidad? Me voy un poquito más abajo, vamos a ver las excluyentes de responsabilidad, y vienen tres aspectos que son importantísimos. Los límites a la responsabilidad civil, que ya también en otra ocasión hemos platicado. Es importantísimo cuando se realice un contrato, que es la principal fuente de obligaciones donde podemos empezar a trabajar con los límites de la responsabilidad civil, poner cláusulas donde se limite la responsabilidad civil. Esto es bien importante. Nunca dejen de tomar en cuenta una cláusula sobre los límites de la responsabilidad civil. Ya hemos puesto varios ejemplos, por el caso de los médicos, ¿no? Hay un nicho de mercado, se los he dicho, muy importante, en el caso de la atención médica, en el cual cuando se da esta relación médico-paciente son contratos verbales, y normalmente los casos que llegan a someterse, que hemos tenido que atender ante la Comisión de Arbitraje Médico y algunos otros organismos públicos y privados, surgen por contratos verbales, donde el dicho de uno va en contra del dicho del otro, y pues es un mecanismo de prueba para saber quién tiene la razón. Tan sencillo en haberlo establecido de manera clara en un documento hasta dónde llega mi responsabilidad. Un ejemplo muy claro de cómo sí se limita y es trascendental, los contratos de seguro. Si ustedes revisan los contratos de seguro, que me imagino hemos celebrado, ya sea por un automóvil, ya sea por un teléfono celular o la razón que sea, fíjense que tienen cláusulas de exclusión de responsabilidad. Seguro de gastos médicos, sí, cobro operaciones, pero no me responsabilizo por cesárea, o no me responsabilizo por enfermedades crónico-degenerativas como VIH o como ahora el COVID, ¿no? O sea, ponen límites, sí, pero hasta aquí llego. Yo acepto, esos son los límites de la responsabilidad civil. Otra de las fuentes de obligaciones, también es mencionar esto, si ustedes revisan su código civil, son 5 fuentes de obligación. Una son los contratos, convenios y contratos. 2 es el enriquecimiento ilegítimo. 3, la gestión de negocio. 4, la declaración unilateral de voluntad. Y 5, el que estamos viendo, la responsabilidad civil. Son las 5 fuentes que maneja el Código Civil. Bueno, en el caso de la declaración unilateral de voluntad, hay un capítulo que habla de las ofertas, o que habla de los límites, ofertas al público, límites de la responsabilidad civil, de la publicitación, etcétera. Es un tema muy interesante. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo dejo mi coche, voy a estación y dejo mi coche, y hay un letrero que dice, no nos hacemos responsables por robo de vehículo? Vamos a suponer que llego a una tienda de autoservicio. Voy a Walmart, de repente, pues ya ven que están abiertos los estacionamientos, meto mi coche, es el estacionamiento de Walmart, pero ojo, hay que revisar. Si hay un cartel, si hay un anuncio, si hay un aviso donde dice, nosotros no nos hacemos responsables por los daños y perjuicios que pueda sufrir aquí su vehículo, robo, etcétera, etcétera, no podrán existir esa responsabilidad. Porque claramente están los límites. Claramente está estipulado los límites de la responsabilidad. Si no existe como tal ese tipo de anuncio, de aviso, etcétera, yo puedo demandar daños y perjuicios. Finalmente es un estacionamiento de una empresa
que brinda un servicio de venta de abarrotes y demás, bueno, podría yo demandar si me roban un coche, pero ojo, habría que revisar si están o no estos límites a la responsabilidad. Entonces, es bien interesante, es un tema que valdría la pena verlo con lupa porque pueden desligar de muchos problemas a la gente que acuda con ustedes a pedir alguna asesoría, que acuda con ustedes para que le realicen un contrato, ¿no? Temas de arrendamiento, ¿no? Por ejemplo, Heidi, creo que tú estás metida, ¿no? Temas también culinarios, todo esto. Bueno, las cláusulas de los límites de responsabilidad en los contratos de arrendamiento, hasta dónde soy responsable yo, ¿no? Como arrendador, como arrendatario, las llamadas pólizas jurídicas que ahorita están utilizando mucho de hasta dónde me cubre en caso de que el inquilino no me pague, ¿no? Van a llevar el juicio, no llevan el juicio, pongo yo el dinero, no pongo el dinero, van a cobrar más, no van a cobrar más. Hay muchos temas que se pueden perfectamente esclarecer si tengo un contrato que sea lo suficientemente claro y redactado con estas condiciones. Entonces, en este supuesto, pues aquí estaremos hablando de las cláusulas de no responsabilidad, ¿no? Ahora bien, otro aspecto muy importante sería el caso fortuito o fuerza mayor. Les platicaba la semana pasada, estábamos hablando sobre el caso fortuito o casos de fuerza mayor. Y aquí, un tema importantísimo. Acuérdense de la teoría de la introducción y acuérdense de este principio que opera en materia de obligaciones. Llama, nadie está obligado en imposible. Ese es un principio en materia civil muy importante. La teoría de la introducción, nadie está obligado al imposible. ¿Qué es esto de lo imposible? Pues es que yo, en términos de una relación jurídica que se pueda dar por responsabilidad civil, pues tengo que pagar, ¿no? Soy responsable, tengo que hacerlo. Con una conducta que me generaría, pues obviamente, el tener que cubrir daños y perjuicios. Pero ojo, no respondo y no hay ninguna sanción si se generó el incumplimiento por una causa de fuerza mayor o caso fortuito, ¿no? Por ejemplo, las tarjetas de crédito. Fue algo que inclusive metieron muchísimos fraudes, por cierto. En la Ciudad de México existe un lugar muy particular para quienes viven allá o hemos vivido allá o hemos pasado por allá, en Santo Domingo, donde nos hacen los documentos que queramos, títulos, cédulas, actas de nacimiento, cartillas militares, todo, cualquier documento en Santo Domingo ahí se los hace, ¿no? Más pirata que nada, ¿no? Pero finalmente dan así como que a simple vista parecieran que son originales. Bueno, pues resulta que mucha gente fue a Santo Domingo, debía, que es un imprenta, debía dinero de tarjeta de crédito, y entonces iban y sacaban una acta de defunción. Entonces, oiga, el señor Juan Pérez Pérez, no, que cree, Juan Pérez Pérez ya se murió. Pero ¿cómo? Sí, aquí está el acta de defunción. Pum, cerrado el caso. Y los bancos lo daban de baja. Pues ya se murió, pues aquí no voy a cobrar. No es un juicio hipotecario, ¿no? Que tenga que exigirle a otros acreedores, simplemente es una obligación que se tiene a muerte, de deudor, pero pues, bueno, no le puedo cobrar un muerto, ¿no? Está claro. O en su caso, resulta que yo quedo de entregarle a César, me pide que le entregue una cosecha de maíz para el mes de diciembre. Nos comprometemos, me pagas, yo le digo que sí, pero resulta que hay una helada, ¿no? De repente, ya ven estos climas tan locos que de repente, no, pues empezó a nevar, ¿no? Por razones del destino, ¡pum!, se congeló toda la cosecha, ¿verdad? No pudo evitarlo, ¿no? O, por ejemplo, eh, una circunstancia que inclusive el Quintana Roo fue todo un tema. No sé si recordarán con Gilberto, el huracán Gilberto,
devastó Quintana Roo. Bueno, los hoteles estaban asegurados, pero resulta que nunca pensaron las aseguradoras que Gilberto iba a ser tan fuerte. De plano, arrasó con muchos hoteles que estaban cerca de la bahía, y las demandas por responsabilidad civil fueron muy interesantes, porque tuvieron que pagar millones de pesos y no existía esta causal de excluyente por casos fortuitos. O sea, no supieron cómo articularla, no supieron cómo armarla. ¿Fue propiciado? No fue propiciado. ¿Fue previsible o no fue previsible? ¿No? Por ejemplo, en el sureste saben que hay huracanes y saben que hay una época específica de huracanes y cómo protegerla. ¿Se pudo prevenir? Esa es la pregunta. ¿Pudo prevenir? ¿Podemos haber evitado? ¿Podemos haber tenido esa? O de plano no, es un caso que jamás nos hubiéramos imaginado. Se abrió la tierra y bueno, pues nadie se hubiera imaginado que se abrió la tierra y empezaron a derrumbarse casas, ¿no? Pues bueno, pues hay circunstancias que no tienen una posibilidad de preverse. Entonces, tratándose de capital force mayor o caso fortuito, es un excluyente de responsabilidad. No se debe de indemnizar en ninguna de estas circunstancias. Ahora, me regreso, me subo un poco a lo que dice indemnización, regresamos a este tema. Y bueno, también si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor, interrúmpame si quieren hacerlo de una vez o al final, si alguien tiene alguna duda. Ahorita estamos tratando de explicar este cuadro sinóptico que, como he mencionado, representa de manera muy gráfica todo el esquema de la estructura de la responsabilidad civil. Ahora, y que ya son cosas que hemos visto, que ya todo esto lo hemos platicado, pero bueno, es un poco para ubicar las figuras que hemos estado platicando, ¿no? Bien, entonces me regreso a donde dice indemnización. Vamos al caso donde sí hay que indemnizar, donde sí está obligado, donde se da la acción antijurídica, culpable y dañosa, se da este nexo causal, este vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor, y bueno, hay que indemnizar. Entonces, ¿de qué manera se tiene que indemnizar? Bueno, una indemnización se presume que es el dinero. De hecho, todo un tema también que por ahí ha generado varios artículos de expertos en relación al pago, ¿no? En relación al cumplimiento derivado en una responsabilidad civil. Y aquí algo interesante es que, según el artículo 8 de la Ley de Moneda, todas las obligaciones en el territorio mexicano deberán de cubrirse en moneda de curso legal. La moneda de curso legal es el peso mexicano. Entonces entran dudas. ¿Qué sucede si yo pacto un contrato en dólares o en euros? ¿Es válido? Pues podríamos decir que lo que va a operar en principio es la voluntad de las partes. Mientras exista este acuerdo y no haya controversia, pues no hay ningún problema. En el caso es de que si hay un incumplimiento y empezamos a usar las cláusulas, sería una causal que exigen pagar en euros, no lo podemos obligar, de una manera curso legal es el peso mexicano, ¿no? O en su caso, la conversión de la moneda extranjera en peso mexicano. Ahora bien, ¿de qué forma se puede indemnizar? Me voy arriba, estamos en el canciller, en el margen superior derecho, donde dice formas. Restablecimiento de las cosas a la situación anterior al año. Obviamente, aquí para los expertos en daño, entra la primera premisa, que refiere única y exclusivamente al daño patrimonial. Es el único que puede restituir o restablecer las cosas en la situación anterior al daño. Es el único. El daño moral, por supuesto, pero no. Entonces, para el caso del daño moral, ¿se puede pedir una indemnización? Sí. ¿Se puede pedir un pago en dinero? Sí. ¿Va a restablecer las cosas en la situación anterior al daño? No. Pero son propuestas que pudieran ayudar en la situación concreta para tratar
dar alguna respuesta, no la más adecuada, pero una respuesta para la recuperación del daño. Entonces, punto número 1, restablecimiento de las cosas en la situación. Otra, pagando el valor de los daños y perjuicios. Vamos a poner el ejemplo de un contrato. Yo puedo pedir el cumplimiento por forzoso del contrato, ¿no? Es que hay un contrato de compra-venta y quedaste de venderme, ya no me quieres vender. Bueno, forma de indemnizar estableciendo las cosas anteriores. Cumplimiento forzoso del contrato. O bien, vamos a hacer una cuantificación por los correspondientes daños y perjuicios. Son muchos temas. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, algún comentario. Van siguiendo para efecto de continuar con algunas cosas adicionales a lo que nos comenta el maestro Bejarano en el libro. Y vamos en este mismo orden. En el tema del pago de los daños y perjuicios, hay algo muy importante. Cuando sea, esto no viene aquí, es nada más, estoy explicando adicionalmente a la forma de organizar. Cuando exista una responsabilidad civil contractual, esto es, que el incumplimiento sea por la violación a una de las cláusulas del contrato, tengo dos opciones para pedir una indemnización. Uno es esta, la responsabilidad civil. ¿Qué es lo que tengo o qué es lo que debo de hacer en el caso de la violación a una cláusula de contrato? Bueno, pues tengo que acreditar el daño, tengo que acreditar el perjuicio. Esto es, al momento de exigir una responsabilidad civil derivado del incumplimiento de un contrato, o sea, la responsabilidad civil extracontractual, tengo que acreditarle al juez los daños y los perjuicios. Vamos a hablar un poquito más adelante de cómo acreditar esos daños y cómo acreditar esos perjuicios. En principio, tengo que acreditarle al juez. Mira, pues, te acredito que fue esta cantidad por daño patrimonial. Te acredito que estoy pidiendo esto por concepto de daño moral. Y te acredito que ese es el perjuicio que se generó derivado de la responsabilidad anterior. Este orden de ideas, ¿cuál va a ser la cantidad indemnizatoria? La que acredito. Puede ser 50,000 pesos, 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos, 100 millones de pesos, lo que se acredite. ¿Sí? Lo que se acredite, el daño y el perjuicio será lo que se pueda pedir de manera extracontractual por el incumplimiento de un contrato. Esa es la primera parte a la que se refiere este cuadro. Pero ojo, hay otra forma de indemnizar también dentro del mismo contrato que se llama cláusula penal o pena convencional. Seguramente la habrán escuchado. Cláusula penal o pena convencional. ¿En qué consiste esto? También es una indemnización. Pero ojo, una excluye a la otra. Si pido pena convencional, ya no puedo pedir responsabilidad civil por daños y perjuicios. Ya no. Porque yo pacté pena convencional o cláusula. Si no está establecida, entonces podré pedir responsabilidad civil. ¿Que puedo ponerlo de manera alternativa? También se puede. Pongan una cláusula de responsabilidad donde diga en caso de incumplimiento se podrá pedir la responsabilidad civil y o en caso de optar por la pena convencional tiene ciertas características. Ahorita vamos a ver los pros y contras. Pero en el caso de la pena convencional o cláusula penal, solamente, ojo, solamente puedo pedir el monto de la suerte principal del contrato. Solamente, por concepto de indemnización. Nada más. ¿Sí? Pongo un ejemplo. Estamos contando una casa en 10,000 pesos por un año. Bueno, si son 10,000 pesos por un año, son 12 meses, son 120,000 pesos.
Por lo tanto, la suerte principal del contrato son 120,000 pesos. Si yo pido, si yo establezco de común acuerdo una cláusula penal o pena condicional, lo más que puedo pedirle a un juez por concepto de indemnización son 120,000 pesos, no más. Lo que excede de la suerte principal de la obligación pactada en el contrato. ¿Eh? Ahora bien, si se da el incumplimiento de esta cláusula y no pacté cláusula penal, ¿puedo pedir responsabilidad civil? Sí. ¿Cuánto sería la indemnización por concepto de violación a esta cláusula por responsabilidad civil? ¿No lo saben? Puede ser 200,000, 300,000, 500,000, 1,000,000 de pesos, 10 millones de pesos, dependerá lo que pedí. ¿Sí? Ojo, ¿cuál me conviene más? ¿La cláusula penal o pedir daños y perjuicios por cumplimiento de un contrato? Yo les diría, pues tienen pros y contras. Pros de la responsabilidad civil es que puedo pedir la cantidad, puedo exigir, más que pedir, puedo exigir la cantidad, la que sea, sin límite, que yo acredite al tribunal. Ese es un pro. Un contra es que tengo que acreditar. Todo está sujeto a prueba. En la pena convencional, ¿cuál es el contra? Solamente puedo pedir el monto de la suerte. ¿Cuál es el pro? Bueno, que no tengo que acreditar nada, solamente el incumplimiento. ¿Ya? Con eso puedo pedir ya la indemnización. Basta con decir, no me pagó la renta el mes 2, ya, cayó un incumplimiento. Basta con decir, no puedo acreditar el pago de la renta, por lo tanto te exijo el incumplimiento del contrato, si lo quiero rescindir o lo que sea, pero por lo pronto yo ya puedo exigir la pena convencional. Nada más, no necesito acreditar absolutamente nada. Entonces, pues bueno, insisto, las dos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Me regreso al tema que estábamos platicando, y entonces, si se fijan, estamos en sesión, formas, que puede ser estableciendo las cosas si se puede, lo anterior, y pagar los daños, ¿no? Ahora, los que incurren en responsabilidad civil, ¿cuáles son las clases que puedan derivar del pago de una responsabilidad civil, el pago de una indemnización? Bueno, se maneja compensatoria. Compensatoria es compensar. ¿Qué significa compensar? Pues bueno, llevar a cabo un acto, a lo mejor somos deudores y acreedores al mismo tiempo. Vamos a suponer, como nuevamente el ejemplo del contrato de arrendamiento, resulta que yo debo un mes de renta, ¿sí? Pero también, en este caso, el arrendador se comprometió a cambiar la tubería, ¿no? Ambos somos deudores y acreedores. Entonces, existirá la compensación. Oye, pues te pago 10,000 pesos la renta, sí, pero no me compusiste la tubería y son 8,000 pesos o 10,000 pesos de la compostura del- del- de la tubería, ¿no? Ah, pues bueno, vamos a compensar, está bien. Te pagas la renta, tú haces la mejor. Hay que tener mucho cuidado porque luego estas compensaciones lo hacen de palabra y luego se cobran a los chinos las rentas y luego no quieren pagar, diciendo que yo hice las mejoras necesarias. Entonces, simplemente tener orden. ¿Sí? ¿Está bien? Tienes autorización para que en lugar del pago de la renta hagas esto. O bien, págame, yo lo resuelvo, yo te hago la reparación, ¿no? Entonces, un poco darle una estructura a este tema. ¿Sí? Moratoria, bueno, pues, oye, ¿y en cuántos meses me vas a pagar? No, pues fíjate que tengo dinero y te voy a ir pagando 3,000 pesos durante un año. Ok, está bien, si estoy de acuerdo, pero vamos a generar fechas de pago e intereses moratorios para el caso que no cumplas en los términos pactados. ¿Okay? Seguimos en indemnización.
Estamos en formas, la segunda son clases, la tercera es cuantía. Bueno, en cuanto a cuantía, quedamos que hay daños económicos, perjuicio, daño económico. Si gastan mi coche, van a 10,000 pesos, aquí están los 10,000 pesos. Daños a la integridad personal, hay que acreditar sentimientos, honor, decoro, vida privada, que entraría ya el ámbito del daño moral, a mi integridad personal, lesiones, por ejemplo, me golpeaste, entonces de una riña, eh, pegaste y resulta que tengo que hacerme una cirugía de nariz. Ah, bueno, pues daños a la integridad personal, págame la cirugía. Pero también tengo daños morales porque finalmente me siento una persona, te burlaste de mí y entonces afectaron mis sentimientos, daño moral. ¿Sí? Ahora bien, seguimos en este mismo orden de idea, nos vamos a la responsabilidad civil. ¿Quién debe de pagar? Pues directamente, acuérdense, siempre hay una relación deudor-acreedor. Ya entendemos la figura de deudor-acreedor. Acreedor, el que tiene el derecho, deudor, el que tiene la obligación de pagar. Llámese pago, dar, hacer o no hacer, ¿no? Las diferentes formas que tenemos, ¿no? Dar, hacer o no hacer. Ahora bien, esta responsabilidad civil puede ser por hechos propios o por hechos ajenos. Ya también lo hemos platicado. Por hechos propios, bueno, pues necesito acreditar la capacidad para generar el elemento que ya hemos dicho, que es la culpa, ¿no? Acuérdense de los tres elementos: culpa y daño. Entonces necesito saber que realmente se cuenta con la capacidad, la intencionalidad de haber generado acto que afectó el patrimonio de un tercero, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, un tema pendiente muy importante sobre capacidad, que hemos trabajado mucho bajo la perspectiva de los derechos humanos, en el tema de las neurociencias, porque eh, ya es muy interesante eh, revivir al derecho con figuras que son obsoletas y que las damos con una tradición jurídica y que merecen mayor atención. El tema de la capacidad es un tema importantísimo. Pregunta, seguramente ustedes habrán tenido esta experiencia. ¿Quiénes son los que normalmente señalan o que ellos avalan, más que señalar, ellos avalan que las personas tienen la capacidad para realizar estos actos jurídicos, que las personas no tienen capacidad para realizar estos actos jurídicos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, en la capacidad en un contrato. Me refiero a la culpabilidad, en este caso, de un acto que generaría una indemnización. Las neurociencias, tendríamos que estudiar nuestras funciones cerebrales para saber de qué manera estamos actuando. Y, por ejemplo, en algunos foros he sostenido, si yo, eh, por ejemplo, agarro ahorita una pistola, eh, le doy 3 balazos a César y resulta que cae muerto, es decir, bueno, tú lo mataste, eres responsable de un homicidio, tienes que responder de los daños y perjuicios. Yo diría en principio, sí, en la teoría clásica, no bajo la estructura de mis funciones neurológicas. Y si yo tenía la capacidad realmente, quizá mi cerebro generó tal magnitud de cortisol y los estímulos cerebrales me generaron el que yo no tuviera plena conciencia de estos actos. Ojo, de todos modos hay un daño, un perjuicio que alguien tendrá que responder. Pero lo que voy es que aquí al momento de hablar de la capacidad, nos invita a reflexionar, repito, sobre todo, poder, imagínense cuántos poderes, cuántas escrituras, cuántos créditos, cuántos testamentos pudieran echarse abajo cuando el notario es el único que estableció la capacidad, la plena capacidad legal para celebrar esos actos. Debe haber sido un médico, no un abogado, no un notario, no es el experto para determinar la capacidad. En los términos legales, que si bien es cierto, la capacidad es, por supuesto,
esta facultad que tenemos de realizar actos y hechos jurídicos, pero se requiere un experto. El experto, el único capaz, es un médico, no un notario, un abogado. Entonces, ahí entran temas importantes, ¿no? Por hechos propios, en el caso de quienes estén legalmente incapacitados, pues bueno, pues obviamente será quien ejerza los actos de tutela, por ejemplo, curatela, que puedan en un momento dado ser los que directamente respondan por esos daños. Me voy abajo, responsabilidad civil por hechos ajenos. Tengo que pagar, sí, tengo que pagar, pero no lo hice yo. Bueno, ¿y por qué tienes que pagar? Ah, bueno, pues es que ejerzo la patria potestad de mis menores hijos y ellos cometieron los daños y perjuicios. Yo respondo. Los directores de los colegios, yo respondo. Los tutores, yo respondo. Los empleados o representantes, yo respondo, ¿no? De aquí, por ejemplo, hay varios casos que nos maneja el Código Civil, como por ejemplo los maestros artesanos, en el caso de empleados. Y aquí un factor fundamental, el Estado por sus donantes. Este tema, la verdad es que es bien interesante, sería todo un análisis para que vean ustedes hasta dónde llegó este cuadrito para que nosotros podamos exigir la responsabilidad civil por hechos ajenos cuando el Estado es quien está ejerciendo estos daños y perjuicios. Preguntas a lo mejor que pudiéramos reflexionar. El presidente de México es responsable civilmente por los hechos que generan los funcionarios que están a su cargo, llámese en este caso un secretario de Gobernación, un secretario de Marina, ¿no? Esta parte de la intervención que tiene en la Guardia Nacional, el Ejército. El Estado será responsable, el presidente será responsable de estructura del Estado, llámese Poder Judicial, Estatal o Federal, cuando un juez cometa una arbitrariedad y me genere daños y perjuicios. En el campo legislativo, el Congreso de la Unión, los congresos estatales, cuando los propios legisladores, que son finalmente trabajadores del Estado, y de repente por la ignorancia, por la impericia, por la estructura nefasta de la elección de legisladores en nuestro país, que son una bola de ignorantes. Las leyes de ellos emanen con todos los errores, con todas las arbitrariedades, con todas las violaciones. Ojo, es increíble que detectemos en la práctica acuerdos, tratados, convenciones internacionales que violan la Constitución, que violan derechos humanos y que han sido ratificados por México. Es algo que no podemos entender nosotros en el ámbito de la defensa de estos derechos, porque debió de existir una revisión seria de quienes conozcan de lo que estamos hablando. Y si se emite un tratado, una ley, un reglamento, sí, cualquier normatividad por gente ignorante de los diferentes recintos legislativos, bueno, podríamos pedir daños y perjuicios, podríamos demandar al Estado, podemos demandar al titular, el titular tendrá que respondernos, puedo demandar yo al presidente. Entonces, son algunas preguntas que bajo esta estructura creo que nos invitan a reflexionar de todo aquello que tenemos que conocer y que hay un cambio amplísimo y sobre todo una gran ignorancia al momento de aplicación, ¿no? Porque mucha gente no sabe que puede demandar al Estado, mucha gente no sabe que pueda exigir un daño moral, mucha gente no sabe que hay límites a la responsabilidad civil y a lo mejor he tenido que pagar de más cuando no debería haberlo hecho por ignorancia. En los contratos laborales, por Dios, eso es un mismo. De repente, las empresas establecen, según ellos, cláusulas o límites
para el pago de los derechos de los trabajadores. No te voy a dar aguinaldo, no vas a tener vacaciones, no vas a tener particularidades, no tienes servicio médico, no tienes seguro social, no tienes, ¿no? Porque no te lo puedo dar y la gente por ignorancia las acepta. Fírmame la renuncia antes para que yo te pueda correr cuando yo quiera y evitar pagarte una indemnización en los términos de la ley laboral. ¿Cuántas veces nos ha dado esto? ¿No? Son temas que si nos ponemos a reflexionar, platicaba, no me recuerdo si fue la sesión anterior o la pasada, que a mí se me hace algo importantísimo, y que en el doctorado, inclusive, una alumna que es defensora pública. Yo dije, bueno, existe, por ejemplo, en Estados Unidos, concretamente en el estado de Nueva York, ya un grupo de expertos, que es una acción colectiva, en la cual van a demandar al Poder Ejecutivo del estado de Nueva York por, a consecuencia de los malos defensores públicos que existen. Malos, no quiero decir que sea una responsabilidad directa de la persona, sino me refiero a malos en el servicio, porque les pagan muy poco, porque llevan muchos asuntos que no pueden ponerles atención debida, porque necesitan tener capacitación y actualización y no los tienen, pierdan los asuntos, o la defensa es muy precaria. En Estados Unidos se detectó, y estoy seguro que si hacemos esto en México, será, ganaríamos el Premio Nobel de la Paz, el Premio Nobel de la lucha de la justicia. ¿Cuántos internos, cuántas internas están privadas de su libertad, teniendo la necesidad de acudir a un defensor público que perdió su asunto, que no le dé retención, o que simplemente la deficiente o la tardía o la inadecuada defensa generó que esté compurgando una sanción que no debe de compurgar? ¿Quién es el responsable del Estado? ¿Qué deberían hacer? Tener mejores abogados. Si es que se dice que hay una defensoría pública, págales bien, capacítenlos, darles menos chamba, haz una estructura que realmente funcione, que no haya límites tan radicales como el tener un defensor público y un defensor privado, ¿no? Un defensor privado cobra lo que quiere, tiene todo el tiempo del mundo, tiene un solo asunto, gana los asuntos y le va a reñir. Por supuesto, saca en libertad a personas que no hayan cometido ilícito. ¿Qué hace el defensor público? Pues, no escoge los asuntos, le pasan porque haya que trabajar, ¿no? Y sobre eso tiene que hacer maravillas. Yo insisto, no son tanto las personas como tal, sino el sistema que genera que tantas personas estén privadas de su libertad. Y que por supuesto hay una gran responsabilidad por daños y perjuicios por parte del Estado. Entonces, de aquí podemos sacar muchos temas importantes. Para terminar este cuadro, si se fijan, pues bueno, la responsabilidad civil por obra de las cosas, eso se puede dar, por ejemplo, por obra de animales, por edificios, por otras cosas. Hubo el caso de, bueno, en nuestro sistema actual, según establece el Código Civil, los animales son considerados como bienes muebles, que son patrimonio. Entonces quiere decir que si yo tengo un perro, tengo un caballo, tengo un burro, tengo cualquier animal, yo soy responsable de esos daños y perjuicios, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, en alguna ocasión decían, en la época de la Inquisición, que ustedes leen el libro de Cipriano Gómez Lara, de que ya el proceso, en la historia de los procesos en México, antes se castigaban a los animales. Entonces, si una vaca cometía un daño a la barda del vecino, castigaban a la vaca, ¿no? Entonces, pues era un poco decir, bueno, pues si yo soy la vaca, que castiguen a la vaca. Pero bueno, en un plan más civilizado, ¿quién es el dueño de la vaca? ¿Quién es el responsable del cuidado de la vaca? ¿Quién es el que debió de tener la conciencia de que el animal no comete daño? Fulano de tal. Entonces se traslada como patrimonio y estamos hablando de un bien
mueble, que hay un titular y que obviamente será quien responda, ¿no? Y, por ejemplo, otras cosas, seguramente un tema, eh, aquí nos acompaña Mónica, que es experta en estos temas, que trabajó muchos años en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No sé si recordarás, Mónica, y en general, el tema de la guardería ABC, ¿no? No sé si le suena familiar, un tema verdaderamente aberrante, noticia mundial, ¿no? Imagínense por una situación negligente, por una construcción en mal estado, un cimiento totalmente inapropiado, en una guardería que hayan fallecido tantos niños con negligencia, ¿no? ¿Quién otorgó ese permiso para construir esa guardería? ¿Quién supervisó? ¿Quién autorizó esa obra? ¿Y quién le va a devolver la vida de los hijos? Imagínense ustedes 3 segundos que fueran sus hijos. Van y dejan a sus hijos en una guardería y de repente, ¿qué crees? ¿Por qué no tienes hijos? ¿Por qué? Pues porque se murieron, ¿no? Entonces, son estas circunstancias que, repito, nos invitan a reflexionar y ser muy creativos para poder integrar estos elementos que estamos hablando, para entender mejor la responsabilidad, para saber cuáles son estos pasos. Y obviamente, en sesiones subsecuentes vamos a hablar de cómo acreditar el daño, cómo acreditar el perjuicio, cómo acreditar la culpabilidad cómo lo vamos a acreditar ya en la parte práctica procesal para que no sea solamente la cuestión teórica, sino tengan las herramientas necesarias para implementar adecuadamente la responsabilidad civil, ¿no? De hecho, pues, con la participación de algunos jueces que vengan y nos platiquen como juzgadores ya en la trinchera, cuál es su opinión, su estructura, qué defectos ven, inclusive las acciones que se presentan por el daño patrimonial, el daño. Bueno, pues con esto cierro esta explicación de este cuadro sinóptico. Está a su disposición, se lo subí, pero independientemente de esto, eh, está en el libro de Gerardo Sánchez, que también, como les comento, se los hice llegar de manera directa, digital, ¿no? Para que ustedes puedan consultarlo. Y que estos temas que estamos analizando de este cuadro sinóptico, Bejarano los va poniendo ejemplos y va poniendo otras circunstancias que nos llevan de la mano para entender bien la figura. Por eso recomiendo mucho el libro de Manuel Bejarano. A pesar de no ser el clásico, el libro más prestigioso de materia de obligaciones para muchos juristas, siempre se van al de Rufino Ortega, siempre se van al de Ernesto Gutiérrez y González, de los más recientes, Puerto Rico, ¿no? Rafael de Pina, Galindo Garcias, ¿no? Son algunos autores que les recomiendo mucho para el tema civil, pero verdaderamente Bejarano ha tenido esta opción de ser muy didáctico, ¿no? Y Oxford en particular creo que tiene esa característica de tener libros muy didácticos. Entonces, bueno, pues ahora sí, explicando todo el contenido de este cuadro sinóptico, estoy abierto por si hay alguna inquietud, comentario, algo que quieran platicar, algo que no haya quedado claro, etcétera. Es que les daremos estos minutos para escucharlos si alguien tiene alguna participación. ¿No? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Sí, Mónica, adelante. Bueno, pues yo lo felicito, me encantó, me llena muchísimo escucharlo. Y bueno, pues no nada más en materia civil y penal se puede solicitar el resarcimiento de un daño, sino también a través de las comisiones de derechos humanos
es un medio idóneo en contra del Estado, como el ejemplo que usted señalaba de la guardería ABC, así como de muchos daños que en materia médica pueden ocurrir o por un servicio público en el ámbito que ustedes gusten. Es importantísimo no perder de vista que el sistema no jurisdiccional de los derechos humanos, de la exigencia del resarcimiento de los daños, del pago, de tratar de recompensar o de compensar el daño, porque nunca se va a compensar absolutamente, como usted lo señalaba. ¿Con qué se compensa la vida de un bebé o la vida de una mamá que perdió la posibilidad de volver a ser madre o de ser madre o la vida del hijo o etcétera? Mil asuntos en materia de iatropatogenia, que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuve la oportunidad de llevar a buen término. Y bueno, pues yo lo felicito y únicamente reiterar que no nada más a nivel jurisdiccional, sino también en no jurisdiccional se puede exigir el pago de los daños. Muchas gracias. Qué alegría estar en este grupo. Gracias, doctor. Muchas gracias, Mónica. Y sí, tiene razón. Efectivamente, los organismos no jurisdiccionales cumplen una gran labor. Por supuesto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las comisiones estatales de derechos humanos. Si nos vamos al ámbito del derecho del consumo, pues Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, las comisiones de arbitraje médico, la CONAMED a nivel nacional y las comisiones estatales. En fin, o sea, efectivamente son organismos que nos ayudan a realizar, a buscar soluciones en cuanto a la reparación de los daños no jurisdiccionales, y que esto implicaría, obviamente, buscar los mecanismos para poder pues, llevar a buen término, ¿no? Creo que un factor que ahorita está influyendo mucho a nivel internacional en lo que se refiere a la cultura de paz es los mecanismos alternos de solución de controversias, eh, que bueno, cronológicamente hablaríamos de negociaciones, conciliación, mediación, en el caso del arbitraje, y pues bueno, buscar esta opción de no judicializarlo todo, ¿no? Donde sea posible, obviamente, en la comisión de algún delito grave, porque nos metemos ya en temas más complicados de poder llegar a estos acuerdos. Pero finalmente la idea es esto, partir también de una cultura de paz y los medios alternos y solución de controversias, así mismo los mecanismos no jurisdiccionales. Muchísimas gracias, Mónica. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Eh, Repito, este cuadro nos da un esquema, creo yo, de resumen de lo que ya hemos estado platicando, que nos va llevando de la mano en dónde va cada aspecto, quién debe de pagar, quién es, si es de manera directa o a través de hechos ajenos, un poco hablar de las indemnizaciones, casos por tipo causas de fuerza mayor, etcétera. Bueno, pues creo que si vamos avanzando y entendemos verdaderamente lo que se está manejando en este resumen, creo que vamos avanzando bien. Vienen otros puntos complementarios, pero digamos hacer una pausa para saber si hasta aquí con esto lo vamos comprendiendo, vamos teniendo base sólida. Lo demás va a ser pues simplemente una forma de estar practicando y estar analizando este resumen ya de manera procesal. Insisto, cómo cuantificar los daños, cómo pedir los servicios, de qué manera podríamos hablar de todo lo que conlleva la complejidad del daño moral, de los daños cognitivos. Y repito, creo yo que también en el caso de un servidor, bueno, ha tenido la oportunidad de partir por muchos años la materia de obligaciones y los cursos de responsabilidad civil, aparte de llevar asuntos de negligencias médicas como un tema
de carácter profesional, todo lo que es el derecho médico sanitario, en la parte de la responsabilidad civil. Y bueno, eso en la parte de la experiencia práctica, las demandas, ¿no?, que hemos llevado ante los tribunales, también esa experiencia práctica, no solamente teórica o docente. Y con mucho gusto les haré llegar, como les comentaba, dos publicaciones de un servidor, uno sobre derechos humanos y daño moral en la Procuración de Justicia. Es un libro ya agotado, ya tenía una solución, pero de manera electrónica se los comparto. Y también el libro que publicamos con la Universidad de Anáhuac, con la México, de la Universidad de Anáhuac, una edición conjunta con Porrúa sobre temas selectos de derecho corporativo y dentro de la participación del análisis del servidor, expresamente sobre el daño moral empresarial, tocando lo que es el daño, primero la responsabilidad civil y lo que es el daño moral, pero todavía más allá del daño moral, la parte empresarial que muchos mencionaban que no existe, ¿no?, que no puede haber daño moral en las empresas, cuando repito, no entienden que hay diferentes elementos que no son todos para llevar a cabo esta acción, sino son alternativos, puede darse cualquiera de ellos. Entonces, si hablo de una afectación en sentimientos, vida privada, por supuesto que ahí me estoy refiriendo a la persona física, no exclusivamente. Pero si hablo de una reputación, hablo de una imagen, claro que puedo ser una persona, un sujeto a exigir una responsabilidad civil por daño moral, ¿no? Perfectamente la pueden pedir. Hemos iniciado demandas de daño moral por parte de personas morales en este rubro, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante, y repito, un área que deberíamos explotar más es todos aquellos daños y perjuicios, la responsabilidad civil objetiva, subjetiva, derechos propios, derechos ajenos, todo lo que hemos platicado por parte del Estado. Todo un tema. En Estados Unidos, en Europa, las grandes firmas de abogados dedicados al derecho de daño principalmente se encargan de demandar al Estado. Y pues hay mucha tela donde cortar. Creo yo que aquí este elemento bien manejado serían demandas de muchos millones de pesos. Y algunos dirían, bueno, ¿y cómo voy a demandar al presidente de México, como les decía? No, finalmente es el responsable directo de las acciones del Poder Ejecutivo. Si alguno de sus subordinados, delegados, secretarios, etcétera, no realiza una acción acorde a un plan de trabajo que él controle y ordena, por supuesto. Qué interesante, ¿no? Quería iniciar una demanda de responsabilidad civil por daños y perjuicios. Que bueno, en su ejecución dirían, bueno, y si le gano, que le voy a cobrar al presidente, al ejecutivo, voy a embargar en el Palacio Nacional. No, pero ya existen partidas especiales presupuestarias para las demandas de daños y perjuicios. Eso quiere decir que pues sería responsable y indemnizarían, por supuesto, ¿no? Y las despensas públicas, creo que eso es muy importante. De todas las tonterías que dicen, bueno, pues que se disculpan públicamente ante la ignorancia. El tema de seguridad, hubo una demanda, por ahí se los voy a compartir, de Coparmex Nacional, este gremio sindical de empresarios, demandando al presidente de México por la falta de gobernabilidad, y esto les ha generado reducir su producción. Se fijan, en varios estados de la República, muchos empresarios han tenido que ir por el tema de seguridad, por el tema de que no haya un clima de tranquilidad, siendo que el Estado está obligado a brindar estos servicios públicos. Entonces,
procederá, pues por lo menos yo creo que es interesante conocer las figuras, ejercitar estas acciones y acudir a las instancias pertinentes. Si por alguna circunstancia hay frenos políticos, como sabemos que se dan, pues también que sepan que están expeditas las cortes internacionales, los tribunales internacionales, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras, para pues, seguir exigiendo nuestros derechos y pues no quedarnos callados, ¿no? Creo que ese es un factor fundamental. Preguntas, dudas, comentarios. Ah, ¿todo bien? Si no hay alguna otra cuestión, entonces cerramos esta grabación, cerramos de hoy. Bueno, pues les compartiré algunos artículos en relación a lo que hemos estado platicando, adicional al cuadro sinóptico. Y bueno, pues tratar de avanzar con temas que todavía nos faltan por ver interesantes, sobre todo ya en la parte de la aplicación procesal, ¿no? La parte de la acreditación de todo lo que hemos visto, pero ya, insisto, de una manera muy práctica, que ustedes puedan tener herramientas para no solamente tener esta cuestión teórica, la parte legal, por supuesto, adicional este artículo del Código Civil sería interesante, pues, y jurisprudencias, un poco nutrir los comentarios que ha dicho el Poder Judicial de la Federación sobre estos temas, compartirles casos relevantes, casos importantes, públicos, de personas conocidas, de personajes de la política, de los espectáculos, etcétera, que han sido demandas muy interesantes y que dan la argumentación, sobre todo la argumentación que se ha resuelto. Y en la medida que podamos, sobre todo la parte de daño moral, seguir insistiendo en quizá no tanto el resultado final, sino en la prevención, y buscar mecanismos para prevenir el daño moral, más que ver de qué manera pudieran aminorar el daño generado, pero sí buscar más esa parte de cómo se puede prevenir. Creo yo que con el nuevo sistema de justicia penal adversarial, al momento de hablar de la presunta responsabilidad, creo yo que pudiera ser un avance en el sentido que no se tenga dentro del procedimiento la privación de libertad, sin saber verdaderamente que existe una culpabilidad de la persona que está sujeta al proceso, ¿no? Y antes era el pan de todos los días, la presunta responsabilidad, totalmente violando la presunción de inocencia. Entonces te detengo, te meto a la cárcel, te fijo, te detengo y cuando hay una sentencia vemos si eres culpable o eres inocente. Imagínense qué daño con la propia norma se genera ante el desconocimiento de estos principios mínimos de derechos humanos y sobre todo pues, erradicar totalmente la corrupción y la violación a los derechos humanos. Pues si no hay algún otro comentario, les agradezco mucho la presencia. Cerramos esta grabación, las comparto con gusto.